Hola, mucho gusto. Soy Rafael Irán Ramírez Aguirre. Esta es la materia de Administración de Bases de Datos con el profesor Olin López Genin. Mi número de matrícula es AL091938 y damos inicio a este proyecto integrador. Estaríamos contestando algunas preguntas. De estas, la primera: ¿qué es una base de datos orientada a objetos? Para comentar este punto, una base de datos orientada a objetos es donde se implementa un sistema de información que representan datos en forma de objetos, y estas se pueden clasificar en varias subclases para hacer algo más definido y así poderlo entender. 2. La diferencia entre clase y objeto. Para poder definir este punto, tenemos que mencionar que clase también es un plano o plantilla que puede definir el comportamiento o las características de un objeto. Y el objeto, pues, es algo en lo que vamos a hablar. También podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, el vehículo. Este se puede dividir en atributos como marca, modelo, tipo, etcétera. Y otro ejemplo sería el estudiante, que a su vez se puede clasificar en escuela, año, etcétera. ¿Qué es un método de dominio? Un modelo de dominio es un tipo de dominio que puede admitir una organización y sus restricciones. También, este tipo de dominio se puede basar en datos abstractos, que se puede restringir mediante la adición de restricciones, y a su vez se puede basar en tipo de datos de bases. Menciona los términos que son necesarios para describir las características de una clase. Las características de una base de datos es que tienen que tener atributos, y estos atributos son las características de una clase. También deben de tener métodos. Estos son asociados a una clase, ya que esta define la operación, herencia y asociación. 5. ¿Cuáles serán las diferencias entre una base de datos SQL y una no SQL? La diferencia de una base de datos SQL y no SQL es que la primera utiliza tablas y los datos SQL para poder administrar las relaciones complejas de los sistemas de datos. En la segunda, es una base de datos no relacionadas que ofrece una flexibilidad y estabilidad para los datos que no son estructurados y a los semiestructurados. Estos son muy utilizados para poder utilizar las redes sociales y procesamientos en tiempo real. 3 aplicaciones de la base de datos que utilicemos en la vida diaria. Algunos ejemplos que podemos tener en nuestra vida diaria serían las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, TikTok. Otro ejemplo serían los programas que podemos utilizar, las nóminas. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando vamos al súper, ¿sí? Aquí hacemos siempre bases de datos para poder hacer las compras y así poder llegar a un resultado que sería la compra de comida para la casa. Damos por finalizado mi proyecto integrador. Muchas gracias por escucharnos. Buenas noches.